días. Tenemos la presencia del ingeniero Marcelo Calles, quien es administrador de CNEL Bolívar, quien ha venido desempeñando una función importantísima en el sector eléctrico aquí, dando obras, las cuales benefician a los sectores más marginados de esta provincia. Por esto le he pedido su colaboración para esta entrevista, que es importantísima para nosotros como estudiantes de Derecho. Saber sobre los problemas sociales y, lo más importante, cómo contribuyó un personaje como el ingeniero en la provincia. Ingeniero, muchas gracias por su valioso tiempo. Primero, ingeniero, ¿cómo ve usted al país después de 10 años de presidencia del economista Rafael Correa Delgado en aspectos políticos y en el desarrollo de la matriz productiva, especialmente en lo que es el sector eléctrico? Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Central de Bolívar, a todas sus autoridades, a todos los decanos, a todos los estudiantes. Un saludo cordial, un abrazo afectuoso a todos ustedes. Bueno, haciendo una panorámica y anclándonos en una simple frase que era un poco estribillo de la presencia del expresidente, el economista Rafael Correa, hace decir, prohibido olvidar, pero tiene una connotación no como una simple lírica. Los que tenemos una edad promedio de unos 50 años y un poco más, podemos deliberar fácilmente lo que era nuestro país 10 años atrás, antes de la Revolución Ciudadana. Recordarán ustedes que teníamos presidentes de la República de 6 meses, teníamos cualquier situación convulsionada que pasaba en el Estado hacía que salgan los presidentes de las repúblicas, había contubernio con algunas tiendas políticas y personajes que no tenían el perfil adecuado ni la suficiente preparación se hacían cargo de la presidencia de la república, entre gallos de medianoche por la colaboración o respaldo muchas veces de las Fuerzas Armadas, la policía, en una total violación de la parte normativa constitucional del Estado. Eso daba muestras claras de que era un país desinstitucionalizado, en donde los gobiernos estaban respaldados casi siempre por gente de derecha, gente que tenía mucho interés en seguir manejando o en manejar por siempre o perecer este tema de la parte económica, en donde anclaba el interés de los grupos de poder. Ustedes sabían, por ejemplo, que gente de los bancos, dueños de los bancos, tenían paralelamente el manejo de los medios de comunicación. Y obviamente, entre ellos no se podían delatar. Si es que había algún mal manejo de la parte financiera, la prensa se quedaba callada o ocultaba estos casos porque eran grupos de los mismos, intereses hermanos. Entonces ahí se distorsionaba todo el manejo económico. Recordarán ustedes más o menos unas 2 décadas, poco más atrás, comenzó con la secretización en el tiempo de Osvaldo Hurtado. Ese fue el atraco más grande del país. ¿Cómo se fraguó esto? Todas las instituciones privadas, bancos, empresas, se endeudaron en dólares a nivel internacional y cuando le vieron difícil el pago, recurrieron al Estado. El Estado les dio pagando en sucres, compró esa deuda y les dio pagando en sucres. Y ahí prácticamente toda la reserva monetaria de nuestro país quedó en cero. Es un tema complicado en donde comienza la debacle de nuestro país, comienzan los endeudamientos para poder tener operatividad en nuestro país a través de estas malas decisiones tomadas por estos gobiernos neoliberales. Luego de eso pasó el periodo bancario, hubo salvatajes bancarios, plata estatal puesta a consideración de los bancos para que puedan operar cuando ellos tenían activos y nunca pudieron hacer líquidas de estas deudas para cumplir y honrar las deudas con sus cuentas ahorristas, sino el Estado tuvo que ir a meter plata para salvarlas. Por eso ancla muy bien esta frase del expresidente Rafael Correa. Un hombre controversial, un hombre de mucho carácter, un hombre que entendía muy bien la parte política, la parte organizativa del país. Creo que las obras que ha venido ejecutándose en estos 10 años de la Revolución
son muestras claras también del cambio profundo que ha habido, no solamente en la parte eléctrica o la parte de la matriz energética. Ha sido un compendio y un resurgir de un país que no tenía realidad, que no tenía hospitales, que no tenía educación, que no tenía, un país que ya no tenía autoestima, en donde sus ciudadanos, después de este feriado bancario, rompieron el núcleo más grande que es de la sociedad de la familia. Recordarán que miles de ecuatorianos tuvieron que fugar a España, a Italia, a Estados Unidos, buscando un buen futuro, buscando mantener a sus familias. Hubo una ruptura de la sociedad ecuatoriana. Yo conocía personalmente que había en los sectores del sur del país la ruptura de familias en donde nunca más se volvieron a encontrar. Padres que al estar lejos se divorciaron, lograron armar otras familias, los hijos quedaron acá encargados con sus abuelos, con sus tías, y donde no les importaba ya nada, sino simplemente seguirles a sus padres algún rato y a los lugares donde ellos alcanzaron a irse. Es decir, la familia se rompió en el país. Temas de estructura que estábamos completamente mal, se volvió nuevamente a restablecer con grandes programas ambiciosos para que ellos regresen, para que hagan empresa. Y el país, obviamente, a través del presupuesto del Estado y también el gran manejo económico de Rafael Correa, porque hay muchos contradictorios políticos que dicen que suerte de Rafael Correa que tuvo plata. Eso no es suerte. La negociación petrolera indicaba en los gobiernos de derecha en que apenas el 20% quede en favor del Estado y los contratos petroleros decían que el 80% se queden en manos de la gente que hace explotación petrolera. Cuando vino él se renegoció y fue a la inversa. 20% para los inversores y el 80% para el Estado. O sea, cambió totalmente y radicalmente, obviamente, con este manejo y al haber hecho presencia internacional también en la OPEP, se logró conseguir, y también por temas ya de índole geopolítico, los precios del petróleo fueron bastante considerables hasta el año 2014, en donde se pudieron hacer obras de infraestructura básica como es la vialidad, obras con hormigón, hospitales que tienen dotación de medicina en forma gratuita, médicos especialistas, escuelas del milenio. Lo más triste que era para nosotros la demostración de un país caotizado era ir a sacar una cédula de identidad donde usted entraba, ni siquiera iba a las ventanillas porque estaban los tramitadores y lo único que al último le decían venga a poner las huellas y se iba limpiando en la pared, dejando huellas en la pared del atraso de un país. Ahora yo les invito a que vayan a las instituciones, por ejemplo, nuestra edificación, edificaciones de las escuelas del milenio, de hospitales, en donde tenemos los ciudadanos toda la visión de cómo se ha transformado este país. Todo esto contribuyó para que el presidente vaya forjando una nueva visión de lo que es la parte productiva. De pronto no se cumplieron algunos parámetros de eso, sin embargo en el orden de la parte energética se lo hizo. Tenemos en funcionamiento, me parece que ya 6 hidroeléctricas, están por concluirse 2, en donde nosotros ya somos soberanos en la producción de energía eléctrica. Lo que pasaba en el país en épocas de estiaje, simplemente el país se apagaba. La única productora pasiva de electricidad era Paute, y obviamente en época de estiaje tenía que apagar sus turbinas, comprar electricidad a Colombia, a Perú, y hubo un presidente inclusive de la derecha que se inventó alargar o adelantar 1 hora más en el día. Las 6 de la mañana era las 5 para el señor presidente. Cosas de esas pasaron en este país. Pero nunca se pensó pues en tener electricidad soberana. Este presidente y este mandato logró definir que nosotros tengamos 8 centrales hidroeléctricas. Está Coca-Cola Sinclair que acaba de producir, que pasa nuestras redes por el sur de Guaranda, línea de 500.000 voltios, nunca visto, nunca pensado en el país. Entonces, ahora también, a lo inversa, vamos a vender electricidad.
Ya acabamos de vender hasta diciembre, se ha vendido más o menos los 40 millones de lo que se decía a Colombia. Y está lista nuestra capacidad instalada para poder vender al sur del país, para vender al sur del hermano país del sur de Perú. Posiblemente, si es que se hacen las construcciones de estas mismas obras en Chile, en Brasil, podamos algún rato también venderlas. Es decir, todo ha cambiado, todo ha contribuido para que este país, lejos de comprar electricidad y quedarse apagado en tinieblas, ahora tengamos toda la soberanía para ser los que distribuyamos una energía de mucho voltaje, de mucha condición técnica y segura para la productividad del país. Ingeniero, ¿cómo sería su análisis político del actual gobierno de Lenín Moreno y los diálogos que viene manteniendo con la oposición? Creo que el presidente Moreno tiene su personalidad de ser un hombre pacífico, de ser un hombre conciliador, contrariamente o distantemente de lo que era el expresidente Rafael Correa, que con su personalidad fuerte enfrentaba los temas con más pasión. En cambio, cada uno tiene su personalidad y su forma de actuar. Hay que ser respetuosos con eso. Entiendo que Lenín Moreno tiene la visión de que la conciliación, el diálogo, sea el impulso para ir buscando puntos de encuentro, puntos de equilibrio para poder gobernar. Entiendo que esa es la disposición a nivel de ministros, que se haga con grandes conversatorios en todos los niveles, en la parte productiva, en la parte del agro, en la parte social, en la parte técnica, bancaria, se converse con todos los actores de la sociedad con el fin de, desde ahí, extractar todos los problemas que puedan darse y las soluciones que tengan que darse en comunión de ideas. Hasta ahí yo creo que es un tema bastante considerable, bastante racional. Espero que esa sea la tónica, porque también hay que entender que el proceso electoral la ganó Alianza País. Y es Alianza País quien recibió el respaldo popular. Por tanto, es Alianza País el que tiene que gobernar. No puede ser, no creo que tenga que ser racional, que una tienda que fue opositora política quiera poner tesis de gobernabilidad en un proyecto político que no es de la misma afinidad. Por ejemplo, gente de la derecha, si bien tiene que sentarse en una mesa de diálogo y decir lo que hay que hacer, o proponer lo que se debería hacer para que la gente de gobierno analice la propuesta y se pueda corregir si hay que corregir, pero sentarse a gobernar me parece que no se lo debe hacer, porque el proyecto de la Revolución Ciudadana ha sido cíclico, ha sido progresivo, ha sido fuerte, se han puesto las tesis muy claras de la Revolución Ciudadana, y si es que existen gentes o actores políticos de otras tiendas, seguramente van en poco tiempo a gobernar bajo la tendencia de ellos y bajo la conveniencia de ellos. Yo creo que los revolucionarios no se hacen de la noche a la mañana. Por ejemplo, hemos visto aquí autoridades que toda la vida se han apasionado por una tienda política, pero por el acomodo personal de ellos, que ha habido camisetazos de la noche a la mañana. Usted le veía a un representante de la ciudad de Guaranda puesto la camiseta azul y al siguiente día amaneció puesta la camiseta verde. Claro, obviamente aquí tenía el interés de poner a todas sus familias de autoridades, y parece que lo están logrando. Entonces, a la gente que hacemos base, nos asusta este tema, porque un revolucionario no se lo hace de la noche a la mañana. Entonces, los camisetazos dan mucho que desear y dicen mucho de cómo es cada autoridad. Son temas que toca realizar bien, pero esperemos que el licenciado Lenín Moreno, con este tema conversatorio, más bien lo que se trate es de bajar los decibeles del conversatorio. Creo que todos los ecuatorianos necesitamos trabajar en paz, las instituciones necesitamos la atención gubernamental, y para eso necesitamos que nuestras autoridades estén totalmente tranquilas, totalmente metidas en su responsabilidad, y necesitamos que este país se tranquilice. Ingeniero, ¿usted cómo ve a Bolívar políticamente en un futuro? Voy a hablar con toda la verdad.
parece que Bolívar no tiene también un punto de encuentro razonable para buscar o forjar su futuro. Existen problemas socioeconómicos, geopolíticos, que un poco debería también ser problemática de la universidad, hacer un estudio de la base, que es cuál es el comportamiento del bolivarense. Pronto el abandono ancestral que hemos tenido, de pronto pocas fuentes de trabajo que hemos tenido ha hecho que emigre la gente. También antecedentes como que no hemos tenido autoridades que en verdad hayan entregado todo su esfuerzo para pelear recursos para Bolívar, dejar todo su esfuerzo para verle grande a Bolívar, y lo único que han conseguido es hacer grupos de poder minúsculos acá. Todo esto ha contribuido para que la autoestima del guaraneño y bolivarense también sea muy baja, muy baja. Entonces, en los procesos electorales, por ejemplo, se ve que es muy fácilmente el bolivarense, el guaraneño, o muy barato en comprar su voto. Es una demostración de cómo hemos caído tan bajo. Usted vaya a una comunidad indígena, campesina, o vaya a una comunidad fuera de Guaranda, y los líderes le dicen, bueno, ¿qué trajiste para hablar? O si nos traes algo te dejamos hablar, o si nos traes trago y bailarinas y bailamos y un disco móvil, podemos ofrecerte el voto. Yo les hablo la realidad. ¿Qué esperamos con eso? Cuando la gente que es dirigente barrial o dirigente comunitaria, tiene que exigir que el candidato o el precandidato entre con tesis y programaciones certeras de que le vaya a cambiar el futuro a esa población. Si propone proyectos básicos de agua, alcantarillado, electricidad, atención médica, evitar que nuestros campesinos salgan a las ciudades teniendo gran cantidad de tierras, vayan allá a vender CDs, vayan a vender colonias, vayan a vender perfumes. Eso es lo que tiene que proponer una autoridad. No venirles acá a emborrachar 2 días y decir que una autoridad canta bonito, juega boli bonito y es saludador, qué lindo, qué precioso. Por eso estamos así. Entonces estos antecedentes nos han llevado a perder un norte. No tenemos identificación, nuestro pueblo empobrecido hace que bamboleemos, elijamos autoridades del peor corte, de la peor presentación, con poca compromiso para la ciudadanía y la provincia. Entonces yo de lo que veo es que no existe un futuro mediático con Bolívar. Nosotros en la parte eléctrica hemos hecho mucho y por decir hemos repotenciado mucho en nuestras redes, porque anteriormente, por decir, el rato que venía alguien a querer hacer empresa, lo que primero preguntaba es si tenemos buena energía para poder aceptar un negocio fuerte. Y decían, aquí no hay ni electricidad, vamos nomás a pato, vamos nomás a Ribam. Por lo menos de eso hemos contribuido, somos seguros en dotar de energía. Agradecer al gobierno por eso. Esperemos que algún rato las autoridades también hagan causa común y puedan desarrollar proyectos de inversión pequeñas en las comunidades para que toda esta situación que decíamos anteriormente, la migración interna, la pobreza vaya cambiando y la gente se enamore de su tierra y no se vaya nunca más. Para nosotros mismos buscar nuestro derrotero y algún rato ser la provincia que todo el mundo anhela, pero mediáticamente no le veo. Hay un divorcio total, las autoridades llegan por una tienda política, al mes ven que no es conveniente y se cambian de camiseta, no les importa nada de la parte ideológica, lo que les importa es hacer carrera política, sin haber pasado por las universidades, ni tener algún conocimiento de cómo se debe manejar la cosa pública. Lo que les interesa es poner tíos, hermanos, esposas, mujeres en el orden político, porque creo que es el mejor negocio. Y si nosotros los bolivarenses seguimos votando por esa arista, muy difícil que progresemos. Así es que el desarrollo está en nuestras manos. Cuando vamos a las urnas no tenemos que ir envenenados, ni yendo a votar por la barriga. Si es que nosotros queremos un cambio, ya vendrán próximas elecciones, creo que hay que buscar de verdad líderes que puedan manejar el desarrollo de la provincia y la ciudad. Saludos cordiales, estimados amigos. Me encuentro aquí en el despacho del abogado William Chela, en la cual vamos a conversar, a dialogar un poco sobre el actual gobierno de Lenín Moreno
vamos a hacer un análisis político. Bienvenido, mi estimado abogado William Chela. Unas palabras para nuestros amigos que nos estarán viendo en las redes sociales. Queridos amigos, expresarle un saludo y especialmente a Juan Carlos, gracias por este espacio, estamos a las órdenes. Bueno, abogado William Chela, simplemente voy a hacerle algunas preguntas en la cual tendrá que responder con toda sinceridad. Sabemos que usted hace varios años estaba como candidato para la concejalía. Ahora viene un proceso para el 2019 en la cual estaremos también, me supongo que también estará inmerso dentro de la vida política. ¿Cómo ve usted al país después de los 10 años de la presidencia de Rafael Correa en el aspecto político? Muchas gracias. Todos los ecuatorianos, todos los compañeros conocemos la realidad social, económico, político que ha pasado en los 10 años. Hay cosas positivas que nosotros no podemos desconocer, pero igual hay cosas negativas que realmente mucho al sector indígena, a los trabajadores han perjudicado. Ha sido un gobierno donde realmente ha tenido un gobierno de destruir a los movimientos indígenas. Uno de ellos la persecución política. Sabemos que las manifestaciones, sabemos que las organizaciones siempre han estado partícipes de los gobiernos, pero sin algo no hay un acuerdo de mucha transparencia. Los líderes han buscado o han pronunciado en contra o a favor, pero realmente vemos de que la lucha de la minería, la lucha del medio ambiente, la lucha de los recursos hídricos del agua, la lucha de la ley de comunas y todas esas cosas, a lo mejor desde mi punto de vista profesional veo que ha querido ocapar o tapar. Entonces decir que para que no tenga la fuerza organizativa, entonces bajo esos términos puedo decir que es un gobierno donde no ha podido respetar los derechos fundamentales que está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, bajo esos términos decir que claro, decir la vialidad en ciertas provincias, a lo mejor las escuelas de milenios en ciertas instituciones, y no ha sido total. Por ejemplo, pero nosotros como ecuatorianos, como ciudadanos, debemos determinar en temas de la educación dónde se debe hacer el cambio total, la transformación. Por ejemplo, sabemos que en este gobierno se creó las direcciones distritales. En Bolívar tenemos 4 distritos, pero vamos viendo cuál ha sido el alcance, el cambio realmente que ha beneficiado a nuestras comunidades, a los barrios, a los cantones. Pero realmente mejor un poco acuartado derecho a la educación, decir de que cerrando las escuelitas comunitarias, donde ese espíritu comunitario ha perdido. Entonces hay ciertos lugares que nuestros amigos, de nuestros hijos o familiares no están estudiando. Entonces a eso es un retroceso que podemos hablar en la educación. Entonces bajo esas terminologías determino de que hay temas de que ha habido mucha prepotencia, ha habido mucho odio, insulto, ha habido un gasto público demasiado exagerado. Entonces, todas esas cosas a todos los ecuatorianos nos perjudican. Entonces, puedo decir de que hay cosas buenas, pero más cosas que ha afectado al pueblo ecuatoriano. Había manifestado usted de que hubo presos políticos. Y ahora, ¿cómo vería usted, cuál sería su análisis político del actual gobierno? Sabemos que está dando las amnistías políticas y los diálogos que está manteniendo Lenín Moreno con la oposición. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista? Bueno, es un gobierno que realmente ya hay que saberlo reconocer y también decir el diálogo, de conversar, llegar a acuerdos, fundamentalmente importante, pero no se debe quedarse ahí, se debe concretarse los acuerdos que a lo mejor han planificado.
Pero más allá de eso puedo decirle de que vemos un cambio que está viviendo en el país. Muy abierto, más sereno, más humanitario y más unir a los ecuatorianos. Y decir fundamentalmente con un presidente, después de todo este diálogo que ha hecho, pronunciarse el endeudamiento que el expresidente dejó, es un tema fundamentalmente, porque tiene que decir la verdad a los ecuatorianos. No se puede decir que el Ecuador estamos en un paraíso, no, estamos en una crisis fundamentalmente tan duro y todos los ecuatorianos nos afecta. Entonces eso le veo positivo. Igualmente dar los indultos, amnistía a los presos políticos y todas esas cosas, realmente debo decir que hay un cambio. Pero más allá de eso, por ejemplo, debo decir de que la libertad de expresión, ya no hay la persecución. Los medios públicos ya lo hace partícipe a todos los ecuatorianos, no ser direccionados solo de un X partido político. Entonces esas cosas yo creo que va a haber realmente las mejoras que se requieren. Pero yo no quisiera decir que con esto ya está todo. De verdad, si queremos un cambio, debe haber un poco más de realmente hacer los cambios que se requieren. Por ejemplo, yo conozco los exministros, los exfuncionarios del expresidente Correa, están trabajando, porque ellos fueron partícipes, responsables de ese manejo, y ahora también estar metido ahí, yo creo que va a haber una corresponsabilidad que a lo mejor no le va a permitir avanzar como se requiere. Entonces, en ese criterio, sí debe también poner la mirada en esas cosas de buscar nuevos hombres, nuevos profesionales, la juventud, ser partícipe. Yo creo que Ecuador y la provincia están preparados en ese parámetro. Y por último queremos, hacer un pequeño análisis del momento actual que está viviendo el gobierno de nuestro país. Sabemos que el expresidente Rafael Correa se encuentra en Bélgica. El pasado viernes había dado un discurso Lenín Moreno sobre la situación económica del país que está viviendo. Entonces, el expresidente Rafael Correa contraatacó al actual gobierno de Lenín Moreno por el discurso que había emitido, que heredó una situación económica, se diría, crítica. ¿Cuál sería su análisis, desde su punto de vista? ¿Cómo cree que estamos en la situación económica de nuestro país? Fundamentalmente decir la verdad y transparentar la deuda o la herencia que ha dejado es importante, porque tenemos que saber si nosotros o el Ecuador no tiene los recursos económicos, ¿qué esperamos? ¿Qué obra social? ¿Qué proyectos macros? Entonces ahí, ahora que ya transparentó, pero yo digo también, en la campaña política hablaron los candidatos, hablaron el pueblo ecuatoriano, nadie dijo nada, pero ahora sí, oportunamente, a su debido tiempo, Lenín Moreno dijo: Ecuador está endeudado 41.000 millones de dólares. Entonces, si multiplicamos para cuántos ecuatorianos, y nos tocaría pagar casi a $4.000 cada ecuatoriano. Entonces son cosas tan duras, fuertes, pero realmente él debe manejarse política económica donde pueda sostener la economía, salir de esta situación, hacer una inversión pública y particular para dinamizar esta situación. Caso contrario, ¿qué podemos esperar? Entonces es una lucha tanto del gobierno, tanto de las organizaciones, del pueblo ecuatoriano, aportar y hacer un esfuerzo conjunto para salir de esta situación. Caso contrario, llegaríamos fundamentalmente a una crisis tan dura, pero eso no quisiéramos. Entonces, esperamos la mejora, esperamos realmente los cambios, esperamos que la economía crezca durante hasta diciembre, y eso sería también para beneficio para todos los ecuatorianos. Bueno, agradecer infinitamente al abogado William Chela. Hemos hecho un pequeño análisis sobre la situación actual de nuestro país
hemos analizado políticamente. Esperemos para los próximos días estar contando con personajes también en la cual invitamos al abogado para que sea partícipe de un pequeño foro que estaremos realizando y analizando toda la situación política de nuestro país. Gracias, yo creo que debo agradecer y felicitar por esta iniciativa donde la juventud, los profesionales, tenemos que apoderar de estos temas fundamentales, lo que es la política, la economía, el proceso organizativo. Si nosotros nos quedamos callados, ¿quién más puede decir algo? Entonces, eso es un inicio en bien de la ciudadanía para que conozca y proponer y avanzar en temas. Y gracias, estamos siempre a las órdenes, Juan Carlos. Estimado compañero, ¿cómo ve a nuestro país después de los 10 años de nuestro presidente Rafael Correa y la cuestión política del compañero? Bueno, en el Ecuador prácticamente se ha visto en estos 10 años dos grupos. Los unos, los que odian bastante a Correa, y los otros, los fanáticos de Correa. Si eso yo puedo ver más o menos, hacer un análisis crítico aquí en nuestro país. Ya. ¿Cuál sería su análisis político del actual gobierno en sí, lo que era con Alianza País y el actual gobierno? Bueno, podríamos todavía no tener una perspectiva muy grande en lo que se debe al futuro o al presente, porque si bien es cierto, en este momento estamos nosotros sufriendo una polémica bastante grande, por ejemplo los casos de Odebrecht, los casos del vicepresidente del enfrentamiento que hay incluso entre Correa y Lenín Moreno. Correa todavía no ha dejado de ser un actor político en el país, es un actor vivo que la oposición le teme. En sí tenemos que ser realistas en esto, la oposición le teme a Rafael Correa. También podemos nosotros ver que Lenín Moreno no sé hacia dónde y qué tiene bajo la manga, se podría decir vulgarmente, porque no sabemos qué mismo, a dónde se orienta. Tiene bien algo que no sabe el país todavía, o tiene algo lo que dice el expresidente Rafael Correa, de lo que dice pues que está ya vendiéndose a la partidocracia. Eso lo sabremos a futuro, eso todavía no se podría decir. Nosotros como estudiantes de Derecho, como futuros abogados tenemos que basarnos a que siempre tenemos que dar nuestro argumento basado siempre a las evidencias y a lo que ya ha acontecido. De acuerdo a los dos gobiernos, ¿cómo usted vería el futuro de nuestro país? Como siempre he dicho yo, el futuro es incierto, o sea, no podemos marcar hacia ningún lado, no sabemos, Lo que sí puedo yo dar de mi perspectiva es que el Ecuador ya maduró políticamente. Tenemos el cambio desde el año 2000, ¿sí? Desde que empezaron a derrocar los gobiernos. Sabemos muy bien que nuestro país vivió una década antes de la de Rafael Correa con derrocamiento de presidentes. Cada año teníamos un presidente y creo que el país ya se va a dar cuenta, va a salir las evidencias, se va a ver, vamos a pensar bien, se va a centrar porque es el pueblo ecuatoriano que ha madurado bastante, pues va a ver, si es verdad lo que dice Lenín Moreno, es posible que Correa pierda su popularidad. Y si es que esto es mentira, y si es que es verdad lo que está ahorita diciendo el expresidente Rafael Correa, que se ha vendido la partidocracia, cosa que el pueblo ecuatoriano lo rechazó hace 20 años atrás, pues lo que vamos a hacer es, Correa va a tomar más fuerza aún y va a venir con mucha más fuerza a gobernar de nuevo el país. Eso es lo que va a pasar y esto va a suceder. Queremos agradecer, muchas gracias. Bueno.